En la figura adjunta, PR y SU son diámetros de la circunferencia que se intersectan en O. El punto Q pertenece a ella y los segmentos QS y PR se intersectan en T. Si el ángulo QTR mide 114 grados y el ángulo QOU mide 84, entonces la medida del ángulo alfa es... Analicemos entonces la primera oración. Dice: en la figura adjunta, PR y SU son diámetros de la circunferencia que se intersectan en O. El punto Q pertenece a ella y los segmentos QS y PR se intersectan en el punto T. Antes de seguir, ¿qué es un diámetro? Veamos entonces lo que es un diámetro. Definamos el diámetro de la circunferencia. Un diámetro siempre es la cuerda más larga que pasa por una circunferencia. ¿Por qué es la más larga? Porque pasa por el centro. Y eso hace que siempre el diámetro equivalga a 2 veces el radio. Con eso presente entonces trazamos el primer diámetro PR y trazamos el segundo diámetro SU y vamos a seguir leyendo. Si el ángulo QTR mide 114 grados, anotamos ahí 114 grados, y el ángulo QOU mide 84 grados, anotamos también y tenemos que trazar ahí QO que no estaba, entonces la medida de alfa es... Bueno, antes de continuar necesitamos explicar lo que es un triángulo isósceles. Ojo, este tip les va a salvar la vida en muchos ejercicios de geometría. Así que expliquemos ahora lo que es un triángulo isósceles. ¿Qué significa isósceles? Piernas iguales. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno distinto. Eso que provoca que los ángulos de la base siempre sean iguales. ¿Cuál va a ser la base del triángulo isósceles? El lado distinto. Entonces, si trazamos con verde QO y PO, que son radios de la circunferencia, nos vamos a dar cuenta que se forma ahí en el POQ, se forma un triángulo isósceles, efectivamente, de base PQ. Eso significa que el ángulo en P va a ser igual al ángulo en Q. Así que como el ángulo en P vale alfa, el ángulo en Q también va a valer alfa. También aprovechamos de anotar que el ángulo OSQ vale 42. ¿Por qué? Lo vamos a explicar en unos segundos más. ¿Por qué lo estamos poniendo ahora? Porque también en el triángulo SOQ se forma un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque SO y QO son radios. Esto hace también que el ángulo SQO valga 42 grados. Si expliquemos por qué esos dos ángulos valen 42 grados, y eso es gracias al teorema del ángulo inscrito en una circunferencia. En toda circunferencia, el ángulo inscrito alfa vale la mitad del ángulo del centro, que en este ejemplo vale 2 veces alfa. ¿Por qué? Porque están dibujados, o como se dice en geometría, subtienden el mismo arco AB. Esto puede darse de cualquier forma de los tres dibujos a continuación, ¿ya? En nuestro caso, el ejercicio coincide con el primer dibujo, pues el arco UQ subtiende al ángulo del centro QOU y al ángulo inscrito QSU. Y eso hace que valga 42 grados. Sigamos ahora con el ejercicio. Ahora, el último teorema que tenemos que explicar es el teorema del ángulo exterior. Un teorema bien sencillo, pero sumamente útil. Al ángulo beta, si se fijan, le falta alfa y gamma para hacer 180 grados, ¿cierto? Pero si ahora vemos el ángulo exterior de beta, es también lo que le falta para hacer 180 grados. Así que esa suma siempre será el ángulo exterior. O bien, como dice el teorema, el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. O sea que no están pegados a él. Si lo llevamos a nuestro ejercicio, el ángulo en P más el ángulo en Q es igual al ángulo exterior que tenemos en T. Es por eso que podemos plantear la siguiente ecuación por el teorema del ángulo exterior. 114 grados es igual a 2 alfa más 42 grados. Eso quiere decir que 2 alfa es igual a 72 grados. Y finalmente tenemos que alfa vale 36 grados. Es decir, la alternativa correcta es la alternativa A. Resumen entonces, chicos, para resolver este ejercicio necesitamos saber lo que es primero un diámetro. Segundo, lo que es un triángulo isósceles. Tercero, teorema del ángulo inscrito en una circunferencia. Y finalmente, el teorema del ángulo exterior. Espero que les haya quedado claro y les haya gustado. Un abrazo y cualquier consulta me la hacen llegar. Saludos.